Bien, buenas tardes con todos. Siendo las 6:05 p.m., vamos a dar inicio a la tercera sesión titulada Hablando con Durkheim sobre la cientificación de la sociología del Seminario Continuo de Teoría Social. Me presento, mi nombre es Pamela Fernández, soy estudiante de la carrera de Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo. Gracias a todos por conectarse a participar de esta conferencia. El objetivo de este seminario es que se propague la interacción con el pensamiento social clásico y contemporáneo en las discusiones dentro de las sesiones de aprendizaje. Para todos los que están conectados y vía transmisión de Facebook, pueden realizar sus preguntas mediante el chat durante o al final de la exposición. Vamos a presentar al ponente de hoy, quien es Luis Valle Asmat, bachiller en antropología, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Vamos a recalcarle que el tiempo de su exposición es de 40 minutos. Sin nada más que decir, te concedo la palabra, Luis. Buenas tardes y bienvenido. Sí, buenas tardes, Pamela. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Sí, bueno, yo soy Luis Valle, ya me he sido presentado, bachiller de Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Trujillo, especialidad en Antropología. Bueno, la vez pasada ya habíamos estado hablando sobre Marx, ya hemos tenido este primer encuentro sobre Marx, y ahora nos toca este tercer encuentro sobre Émile Durkheim. Entonces, voy a empezar brevemente haciendo una introducción sobre más o menos de qué va a ir esta exposición, qué vamos a tratar y qué no, porque creo que es necesario hacer esta diferenciación. Y luego ya vamos a empezar directamente a la exposición que nos atañe, ¿no? Que sería sobre esta cientificación de la sociología por parte de Émile Durkheim. A ver, permítame un momento, por favor. Listo. A ver, entonces vamos a empezar aclarando, haciendo algunas aclaraciones, más o menos. Digamos, estoy estableciendo unas diferencias con lo que hablamos la vez pasada de Marx para los que estuvieron conectados, para que más o menos entremos un poco en hilación de todo este seminario, ¿no? La idea es no solamente hablar cada autor por separado, sino también tratar de relacionarlos, comparar, ver similitudes, no solamente teóricas, sino también contextuales, etcétera, ¿no? Entonces, a diferencia de Marx, que es un poco disperso en cuanto al uso de sus categorías, de sus conceptos, no conceptualiza mucho de sus términos. En general, digamos, el materialismo histórico es una sistematización posterior al mismo Marx, digamos, ya comunidad científica. A diferencia de Marx, Durkheim sí tiene esta facilidad. ¿Por qué? Porque él mismo sistematiza su pensamiento, no en el tratamiento directamente de fenómenos sociales, ¿no? Y vamos a ver cómo incluso él diseña esta metodología para el estudio de los hechos sociales definidos de tal forma, ¿no? Que lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, es mucho más sencillo entender a Durkheim, es mucho más sencillo interpretarlo, porque precisamente todo él nos lo deja en bandeja, ¿no? En todos los textos que él publica, en los libros, básicamente lo que hace es postular una metodología, un objeto, y en las demás investigaciones simplemente aplicarlo y dar a entender más o menos de qué manera podemos nosotros adentrarnos en su forma de pensar. Todo lo demás emana simplemente de esta sistematización, ¿no? Digamos, su interés por la religión, su interés por la moral, etc. Entonces, lo que vamos a hacer, como vamos a hablar de un proceso, no vamos a hablar netamente digamos, de lo que escribió Durkheim, sino vamos a hablar del proceso, digamos, en el que él estuvo inmerso y que le ayudó, contribuyó a que él pudiera ser considerado en todo caso el que logró cientificar con mayor rigor la sociología, ¿no? Entonces, para esa exposición he más o menos tomado tres tipos de datos. Sí, unos son datos biográficos y contextuales, gracias a los cuales vamos a poder entender cuál es el contexto biográfico e histórico, muy grandes rasgos, en el que él se desarrolla, en el que él crece, digamos, como profesional, como persona, como ser humano, como pensador, y que contribuye precisamente a configurar la forma en que él va a entender los fenómenos sociales. Luego vamos a hablar más o menos cuáles son los antecedentes teóricos directos de Durkheim, ¿sí? Más o menos en los que él trata de continuar, de criticar o en todo caso de discutir, que le van a ayudar finalmente a establecer su propia sociología o la propia forma en que él va a entender la sociología. Y finalmente vamos a leer
Obviamente hay textos que he citado también de Durkheim, porque eso, obviamente, dado que vamos a hablar de él, tenemos que citarlo también, pero son cosas muy someras porque lo que nos interesa en sí es el proceso en general, ¿no? Vamos a citar al mismo Durkheim, además de otros autores que nos van a permitir tener esta visión un poco más general del proceso de la sociología en sí, ¿no? Para más o menos entender la posición de Durkheim en este proceso de cientificación. Entonces, vamos comenzando. Una breve reseña biográfica, no voy a hacer la biografía en sí, voy a solamente hablar de apuntes relevantes para la comprensión del pensamiento durkheimiano, ¿sí? Que son básicamente estos 3 puntos. Hay que entender que él venía de una familia judía ortodoxa. ¿Esto qué quiere decir? Que es una familia tradicional, que tiene un arraigo histórico considerable, digamos que se caracteriza por esos 3, digamos, conceptos, o por estos 3 términos, ¿no? Uno es la tradición, digamos que tiene esta carga de ley, de una obligación, digamos, de ser ejemplar, de cumplimiento de un deber. Entonces estamos hablando de una unidad familiar bastante rígida, bastante austera, que es precisamente la segunda palabra, en la que la funcionalidad, digamos, la autoridad y la cohesión son muy importantes precisamente por descender, digamos, de un ámbito directamente religioso, ¿no? Que es encima ortodoxo, que es mucho más rígido que unas religiones, por ejemplo, como la protestante o la católica. Y finalmente el tema de la educación, que él lo va a llevar a, digamos, precisamente esta educación que tiene a raíz de esta tradición judía ortodoxa, él se va a preparar principalmente para ser destinado a convertirse en rabino, igual que su padre, igual que su abuelo y su bisabuelo. Digamos, entonces esta educación está destinada a ese objetivo y tiene precisamente las mismas características que ya hemos mencionado, de tradición, de obligación, de austeridad, de autoridad, de cohesión, y que le van a permitir a él llevar a esta reflexión moral sobre la importancia precisamente de estos elementos, ¿no? De la tradición, del deber, de la obligación, de la funcionalidad y de la cohesión social sobre todo, y de la cooperación entre los individuos, ¿no? Digamos, para la formación de un grupo, de un colectivo, de una sociedad en sí. Entonces, digamos, estos elementos biográficos hay que entenderlos, hay que tenerlos muy en claro para saber que en ellos se basan, digamos, muy a grandes rasgos, obviamente, el proyecto sociológico de Emile Durkheim. Vamos, ya, unos datos adicionales también sobre su biografía. Él lleva este primer curso de sociología en la Facultad de Letras de Burdeos. No, se crea este primer curso de sociología, perdón, en la Facultad de Letras de Burdeos, en el que él es nombrado titular de este primer curso. ¿Por qué? Por 2 razones, ¿no? Por su idealismo republicano, digamos, esta noción del nacionalismo francés que había en esa época para poderse constituir como una república un poco más consolidada, un poco más cohesionada, más democrática, etcétera. Y también, digamos, por esta intención que entendía de construir una moral laica basada en la ciencia, es decir, una moralidad que escapara en sí de las barras, de las camisas de barras que tenía la religión, ¿no? O sea, él quería basar una sociedad no tanto en la idea de un Dios como ideal moral, sino ya que la ciencia misma de por sí, por constituirse como un ámbito propiamente moral, como luego vamos a ver, podía en sí definirse como el objetivo hacia el cual apuntar a la sociedad para convertirse en una mejor sociedad, ¿no? Valga la redundancia, luego vamos a entender un poco mejor el proceso. Entonces, estos 2 alicientes, digamos, sirven para nombrarlo a él titular de este primer curso de sociología, y aparte de eso también hay una disputa académico-política debido a que del otro lado, digamos, del ring, tal como lo citan, en la Alemania ya estaba construyéndose una sociología bastante dura, bastante ya más coherente, elaborada. Entonces, siempre hubo esta disputa entre Alemania y Francia para, digamos, una disputa que era más de un tipo académico-político, ¿no? Entonces, digamos, con ese afán también es que se construye o se crea este primer curso de sociología, y como él era, digamos, uno de los principales representantes, se había tenido una pasantía en estas universidades de Alemania, digamos, también es otro aliciente más para nombrarlo el titular y puede desarrollar una propia sociología netamente francesa, ¿no? Eso en cuanto a lo biográfico. Ahora vamos a ver un poco antecedentes y contexto sociopolítico que también nos ayudan mucho a entender el pensamiento de Durkheim. Hay que entender que él se desarrolla, crece como persona, como ser humano, como miembro de una familia, etcétera, como ciudadano incluso, dentro de la Tercera República Francesa, que va de 1870 a 1940. ¿Sí? Digamos, ¿en qué consiste esta república, esta Tercera República? Digamos que ya Francia venía de una agitación, eh,
Mira, solo imagínense que en 80 años habían pasado por 7 regímenes políticos, ¿no? Había pasado por 3 monarquías constitucionales, por 2 repúblicas efímeras, una de 12 años y otra de 4, y por 2 imperios. Entonces, como que Francia estaba demasiado inestable después de la revolución. Digamos, y en ese contexto de indecisión, de inestabilidad social y política, es que Durkheim es criado, es educado, y él mismo piensa su sociología con la intención precisamente de responder a esta pregunta. O sea, ¿de qué manera contrarrestar esos efectos a fin de construir una Francia camino al orden? O sea, ¿de qué manera se hacer que los individuos no sientan esta inestabilidad social y puedan, digamos, sentirse partes de una comunidad que los puede agregar, que los puede proteger y les puede dar la cohesión necesaria para que puedan desarrollar sus vidas a plenitud? Esa es la preocupación de Durkheim. ¿Por qué? Por el contexto en el que vivía. ¿Sí? Además, debido a esta fragilidad de la Tercera República, porque era criticada tanto por la izquierda como por la derecha, como por los monarquistas, etc., es que Durkheim considera que el camino para lograr esta estabilidad, o en todo caso una mejor democracia, se encuentra en la educación de la ciudadanía. ¿Sí? ¿De qué manera? Digamos, debido a que, digamos, esta fragilidad de la República tenía una amenaza de decisión social, solamente la educación de la ciudadanía podía ayudar a la construcción de una moral social común, una moral positiva, que no se basaba, como ya les comentaba, en una cuestión religiosa, sino que precisamente se basaba en el conocimiento, en la ciencia, en el rigor, en lo empírico, digámoslo así, para ser un poco más ya técnicos, que podía llevar en sí, digamos, a la sociedad en conjunto a un estado de salud moral que le permitiera obviamente organizarse de mejor manera y ya dejar de lado toda esta fragilidad, ¿no? Entonces, ¿y quién es la encargada o en todo caso qué ámbito es el encargado de toda esa construcción de este tipo de educación, de contrarrestar esta decisión, de crear esta moral y esta salud? Ya no sería la religión, sino sería la ciencia. Entonces, como vamos a ver después, acá hay rezagos comtianos bastante fuertes, y no es cualquier ciencia, sino es en sí una ciencia social, una ciencia que estudia la sociedad, que la comprende y que le ayuda a la misma sociedad a postularse, digamos, cuál es el camino correcto para desarrollarse de mejor manera. Entonces, digamos, obviamente esta ciencia social lo que debería encontrar para crear esta moral laica y atea sería sustitutos racionales de nociones religiosas, ¿sí? En todo caso, su intención es directamente construir una religión civil que no tenga necesariamente la imagen de un dios y que genere ese tipo de cohesión social para poder, digamos, contrarrestar estos efectos de decisión y fragilidad de la Tercera República Francesa. O sea, estos contextos hay que tenerlos muy presentes para todo lo que vamos a tener a continuación, porque el desarrollo teórico de Durkheim, las categorías, los conceptos, se basan todos en tratar de solucionar estos problemas que hemos visto como contextuales y a su vez tienen rezagos bastante fuertes de todos esos contextos biográficos. Entonces seguimos adelante, ¿no? Entonces, bueno, esto de dictadura intelectual lo puse ahí porque precisamente como Durkheim se vuelve el exponente, digamos, más joven y más preeminente en esa época, la sociología que él empieza a enseñar se empieza a impartir en todas las escuelas y muchos dicen que se constituyó de hecho una dictadura intelectual en la que digamos, el durkheimianismo dominaba, ¿no? En la educación francesa. Ahora, hay que entender también esta deuda, continuidad, ruptura comtiana. Lo he puesto así, digamos, esas tres palabras, porque en sí son los tres. Digamos, es una deuda, en tanto que Durkheim hereda muchos de las propuestas comtianas. Digamos, Comte en sí, vamos a ver brevemente su desarrollo. De alguna manera sienta las bases de lo que él mismo denomina sociología, y si bien Durkheim como que lo da la vuelta para ponerlo, digamos, sobre un suelo más riguroso de lo empírico, no sería en todo caso, sin Comte, Durkheim no existiría, ¿no? Entonces, por eso es una deuda. Es una continuidad precisamente también por la misma idea de que Comte retoma mucho de los conceptos, categorías y teorías de Comte para darles una continuidad, que en cierta manera también es una ruptura, porque como vamos a ver, Comte tiene algunos errores, tiene algunos desaciertos en todo caso, que no le permiten hacer que de su sociología algo netamente científico, ¿no? Algo experimentable, algo analizable, ¿no? Entonces, por eso estos tres conceptos, ¿no? Estas tres palabras de deuda, continuidad y ruptura comtiana. Entonces, vamos directamente a Comte.
Comte, él, digamos, lo que él quería hacer era crear una nueva conciencia de la realidad social. ¿Por qué? Digamos, porque a similitud de muchos de los filósofos ilustrados y, digamos, inmediatos a la ilustración, había esta idea de que únicamente a través de la creación o de la toma de conciencia es que se iba a llegar, o que iba a llegar la sociedad a una plenitud de desarrollo, de progreso, ¿no? Entonces, muchos, incluso como Hegel, también tenían esta idea de que solamente a través de la creación de la propia conciencia como desarrollo ontológico, es que se podía llegar a este desarrollo, a este progreso, ¿no? Entonces, Comte es partícipe de esta intención de crear esta nueva conciencia de la realidad social para entenderla y para progresar. ¿Sí? Entonces, en base a esto, él propone la ley de los tres estadios, eh, que básicamente son formas de comprender el mundo, ¿no? Digamos, acá Comte está siendo evolucionista e histórico al mismo tiempo, ¿no? El primer estadio sería el teológico o ficticio, en el que el mundo se comprende, se explica por fuerzas sobrenaturales que simplemente no se pueden comprender. El segundo estadio sería la metafísica o abstracta, en el que el mundo o el universo es explicado ya, digamos, por fuerzas, pero que tienen ya cierta o digamos que son personificados, son objetivados en una idea particular, como la de Dios, naturaleza, humanidad, etcétera. ¿No? Ya, digamos, no hay una explicación que si bien no es racional, digamos, obedece a una racionalidad particular, ¿no? Digamos que no es, como diría Comte, la positiva o la científica, ¿no? Y ya en el tercer estadio, digamos, el estadio positivo científico, se está hablando de que el mundo se comprende a partir de las leyes mismas del funcionamiento de este. O sea, de las leyes, por ejemplo, de la gravitación, las leyes de la gravedad, etcétera, que son las que nos permitirían ya ver exactamente cómo funciona el mundo tal y como es. Digamos, estas leyes para Comte debían tener un uso práctico. ¿Para qué? Para llevar al orden y al progreso. Y, digamos, estas leyes también, digamos, esta ciencia, la ciencia máxima que debería coronar la existencia de este último periodo, debería ser la sociología, que vendría a él mismo a denominarla como la ciencia suprema. Sí, digamos que en este caso estaría tomando el caso de la que entonces era la ciencia suprema, que era la matemática. Ya sería, la sociología estaría por encima de la matemática porque explicaría, digamos, como que Comte entiende que es el hombre la medida de todo, ¿no? Es el hombre que interpreta todo, el que mide todo, el que observa, el que conoce. Entonces, la sociología como el entendimiento del hombre en sociedad sería la ciencia suprema, y por otro lado sería también la ciencia directriz, que estaría haciendo el reemplazo de la filosofía, que hasta ese entonces era digamos, la ciencia, digámoslo así, que había dirigido los intereses del conocimiento y la producción del mismo, ¿no? Tanto en ciencias naturales como, digamos, en las incipientes ciencias sociales. Entonces, esto era más o menos, a grandes rasgos, el panorama que deja Comte. Eh, y ahora vamos a ver un poco. No, vamos a seguir viendo a Comte. Entonces, esta sociología, digamos, él entendía que debía partir digamos, de dos subramas, ¿no? Una, el entendimiento de la sociología estática o de la física social, de la estática social, y la otra que era la dinámica social. La estática en general era, digamos, el estudio del orden, ¿sí? El estudio del consenso. Podríamos entenderlas como las leyes estructurales, que son las que ordenan la sociedad en sí, digamos, los parámetros, los ámbitos en sí, que simplemente sirven para ordenar, pero no para entender cómo funciona, ¿no? Entonces, principalmente Comte se centra en estos dos conceptos, que son la solidaridad, que vendría a ser la división del trabajo como una estructura para la reproducción social, y por otro lado, por la continuidad, que vendría a ser la estructura generacional, digamos, en términos culturales o antropológicos, digamos, las estructuras de parentesco, de relacionamiento de este tipo, matrimonio, etcétera, que vendría a ser, que podría entenderse fácilmente como la reproducción biológica, ¿no? Entonces, estas dos estructuras, estos dos tipos de reproducción vendrían a ser los principales ámbitos que constituirían las leyes estructurales que tendría que tratar la estática social. Por otro lado, la dinámica social era en sí el estudio del progreso, que es en el que particularmente se centra Comte, precisamente al postular la ley de sus tres estadios. Y
digamos, de alguna manera también al postularlo como un modelo ideal de desarrollo que fue tomado incluso hasta tiempos muy contemporáneos, ¿no? O sea, muchas de los postulados aún siguieron creyendo que este modelo de desarrollo era el que debería, por el que deberían pasar todas las sociedades hasta convertirse en sociedades de conocimiento científico y no de conocimiento teológico o metafísico, ¿no? Entonces, eh, esto de acá, lo del orden, si bien Comte lo toca muy sumeramente, o en todo caso no es muy riguroso al momento de tocar estos temas. Sin embargo, ya al postular su ley de los tres estadios, Comte está siendo un poco más enfático en qué es lo que más le interesa exactamente, ¿no? El progreso en sí. Entonces, digamos, Comte tenía estas pretensiones hegemónicas de entender la sociología como una ciencia, como ya hemos dicho, suprema y a la vez directriz de todo el conocimiento, pero Durkheim dice, no, eso no puede ser. O sea, esas aspiraciones para una ciencia que es nueva y que simplemente digamos, se va a atañer a un tema en particular que es la sociedad, simplemente no son coherentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, estas pretensiones imposibilitan la construcción de una ciencia social autónoma. Entonces, para cientificar la sociología, esta debe cumplir una única función, ¿sí? ¿Y cuál es esta función? Durkheim la relaciona directamente con el estadio positivo de Comte, obviamente no entendido de la misma manera ortodoxa que lo entendía Comte, pero sí, digamos, a la manera de entender el orden, o que el orden debería existir, o que debería ser en el que debería centrarse el estudio de las sociedades, ¿no? ¿Y en qué se va a basar este orden? Para Durkheim, en las estructuras de socialización y en las estructuras de integración, digamos, resumiendo, vendría a ser en la cohesión social, que vamos a ver luego también. ¿Y cuál sería el medio adecuado para lograr este orden? Sería principalmente la escuela o la educación. ¿Por qué? Porque precisamente a través de la ciencia del conocimiento que la sociedad podría alcanzar este tipo de estado de progreso. En general, acá hay si bien les dije al principio que, digamos, al momento de leer a Durkheim no hay mucho que interpretar, porque, digamos, Durkheim te lo deja todo sobre la mesa, hay un punto que me parece importante resaltar, que es que muchos consideran a Durkheim como el teórico del orden, ¿no? Eso siempre se ha dicho, que siempre tendía el status quo, que le tenía miedo al cambio, que por eso no analiza, etcétera. Entonces, pero hay una postura muy interesante que me pareció que ya era compartida por muchos autores un poco más actuales, que dice que en realidad, digamos, la propuesta de Durkheim, sobre todo cuando escribe La educación moral, que fue uno de sus primeros artículos, en sí era revolucionario, una revolución positiva en el sentido de que lo que él quería revolucionar la educación de su país, ¿no? De su república. ¿Para qué? Para lograr este tipo de sociedad ordenada, donde la socialización y la integración fueran principales alicientes para una cohesión que permitiría el progreso y el desarrollo de la ciencia como moral. Entonces, si bien digamos, su propuesta tiende a esta revolución de la educación, simplemente se queda ahí, ¿no? Una vez logrado ese estadio positivo, digamos, su conocimiento ya no tendría por qué necesariamente ser nuevamente revolucionario, ¿no? Entonces, hay que entenderlo desde este punto, no necesariamente como un teórico del orden, sino que en sí es una propuesta para llevar a su república, a su democracia, a su nación, a un nuevo cambio, a una nueva transformación que le podría dar o que podría salvarlo de la decisión social, ¿no? Y del desequilibrio. Entonces, ahora vamos a ir de lleno a Durkheim. La formulación durkheimiana del problema y el objeto sociológico. En ese entonces, obviamente finales del siglo XIX, principios del XX, estaban muy de moda y estaban bastante arraigadas las teorías evolucionistas, a través de las cuales principalmente, teorías evolucionistas, digamos, para entender la sociedad, ¿no? Estas teorías tenían esta intención de toda la teoría evolucionista de la biología, tras pasarla al entendimiento de la sociedad. Entonces los debates principalmente eran sobre si el origen de la sociedad podía entenderse como, digamos, directamente relacionado al origen de las especies o al origen de los comportamientos o las conductas animales. Lo que dice Durkheim es no. Si lo que queremos hacer una sociología, lo primero que tenemos que hacer es explicar los fenómenos sociales por sí mismos. Entonces ahí es de donde viene este sociocentrismo que también se le conoce mucho, en el que intenta explicar la sociedad por la sociedad misma.
¿sí? Si bien se vuelve un bucle un poco complicado de entender en algunos casos, o en particular para algunos fenómenos, la propuesta en sí es interesante porque está desligando, digamos, de teorías que vendrían a ser un poco ya más, teorías que eran menos rigurosas porque no se basaban en datos empíricos, sino simplemente en postulaciones de alguna manera cuasi filosóficas, que no tenían mayor medios de comprobación en sí, ¿no? Entonces, vamos ya más o menos entendiendo de qué manera va entendiendo Durkheim la sociedad. ¿Sí? La sociedad para Durkheim es más que la agrupación de los individuos. ¿Sí? Digamos, cuando los individuos se agrupan en sí indistintamente, eso no es una sociedad, es un grupo de individuos que están juntos. Digamos, cuando empiezan a interrelacionarse, a interactuar, se forma una capa, que él entiende así, una capa de impermeabilidad, que es lo que los une. O sea, ya cuando están asociados en un grupo, en una colectividad, en una comunidad, en una sociedad propiamente dicha, los individuos se van reproduciendo, van muriendo, independientemente de que el individuo vaya desapareciendo o no, la sociedad sigue existiendo. Se quiere decir que esta capa que los une en sí no está determinada por la existencia de los individuos, sino que de alguna manera se vuelve externa a ellos. ¿Sí? Y esta capa, digamos así, que permite esta existencia de la sociedad y el entendimiento de la misma como más que la suma de individuos, es lo que él denomina conciencia social, que luego la vamos a definir más claramente. Esa conciencia social tiene características que es una, que es exterior al individuo, como ya les dije, es anterior a este, o sea, el individuo nace y esta conciencia ya existe, por lo que el individuo debe adaptarse a ella, y cuando muere, obviamente, la conciencia colectiva simplemente sigue existiendo. ¿Por qué? Porque no depende del individuo. Es coercitiva, porque dado que el individuo nace ya en medio de una, tiene que adecuarse a lo que ésta dictamina. Y es independiente, precisamente, ya es como vendría a ser un resumen de todo lo anterior, porque no depende de que el individuo lo piense o no, simplemente existe, digamos, fuera de su pensar. El individuo simplemente vendría a ser como un canal a través del cual la conciencia colectiva se objetiva en actos, pensamientos, ideas, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente estas características de exterioridad, anterioridad, coercitividad e independencia permiten que la conciencia colectiva, para Durkheim, sea objeto de un estudio científico. ¿Por qué? Porque ya no están hablando de subjetividades, no estás hablando de supuestos, no estás hablando simplemente de postular teorías, sino estás hablando de encontrar un objeto que tenga las características de un objeto propio de una ciencia más rigurosa como la biología, la física o la química, que no dependen en sí del científico que las investiga, sino que están en sí mismas en el mundo, existen por sí mismas. Entonces, obviamente ya esta característica permite que él pueda asumir que la conciencia colectiva o ese tipo de fenómenos sociales ya son propios de un estudio científico o que deberían corresponder a un estudio científico de forma empírica. En general, toda esta forma de entender la sociedad le permite a él esta ruptura con el carácter religioso, jurídico y estatal de las consideraciones morales. ¿Por qué? Porque, digamos, el carácter religioso, digamos, lo que dice es que Dios es el que dicta la moral y son los individuos los que simplemente ejecutan tal. El carácter, digamos, los juristas entendían que simplemente es la constitución de la propia ley la que hace que los individuos actúen de acuerdo a ella, y los teóricos del Estado decían que el Estado, digamos, dictamina, se constituye, y es él exactamente el que, como, digamos, como organización, el que dictamina la forma en que los individuos se comportan. Entonces, lo que dice Durkheim es no, es la propia sociedad en sus interacciones, digamos, a partir de esta conciencia colectiva, que genera su propia moral, o digamos, su propia, en términos marxistas, su propia superestructura, en base a la cual funciona en sí misma, ¿no? Digamos, los individuos interactúan, generan esta capa se independiza de ellos y se constituye como una moral. No hay acción ninguna de ninguna religión, de ninguna ley, de ningún Estado, ¿sí? Entonces le permite a Durkheim romper con esas consideraciones para ya él mismo empezar a postular sus teorías o sus postulados sobre de qué manera se construye la moral a partir de la sociedad en sí. Y digamos, ¿cuál sería las formas morales por excelencia para Durkheim? Las formas de solidaridad social, que la vamos a ver en un momento. A ver, empezamos con la división del trabajo.
la división del trabajo en sí promueve la solidaridad para Durkheim. ¿Sí? ¿De qué manera? Obviamente porque al yo tener una actividad y otra persona tiene una actividad distinta a la mía, digamos, de repente son actividades complementarias, entonces, si yo produzco, por ejemplo, ropa y otra persona produce alimentos, esa persona necesita ropa y yo necesito alimentos, entonces lo que va a suceder es que cuando entramos en interacción, yo voy a tratar de darle lo que yo hago para que él me dé lo que él tiene. Entonces, de esa forma se generan ciclos de solidaridad que son gracias a la división del trabajo. De esa manera lo entiendo Durkheim de una forma muy elemental. Sí, esta postura en sí, digamos, este ciclo bastante sencillo, es una crítica a dos posturas. Una que es el individualismo utilitarista y otra es el holismo idealista. ¿Qué dice el individualismo utilitarista? Nos dice que los individuos en sí, digamos, el individualismo está tan arraigado en la sociedad y es, digamos, históricamente tan constante que simplemente los individuos actúan por egoísmo o actúan de forma egoísta siempre. Entonces, cada uno ve por sus propios intereses, principalmente en temas económicos, y por lo tanto para ellos no habría como que una moralidad reguladora. Por otro lado, los holistas idealistas dicen todo lo contrario, que de hecho siempre ha habido como que esta moral o esta tendencia a la concientización de una moral, a la construcción, digamos, ontológica de una moralidad o de una superestructura que escapa a los individuos y que los determinan, que los coaccionan constantemente para que ellos actúen siempre de la forma en que dictamina esta superestructura o esta megaestructura que los recubre, ¿no? Entonces Durkheim dice, no, ninguno de los dos está bien. La idea es reconciliar ambas posturas. ¿Por qué? Porque, digamos, muchas de las teorías, sobre todo sobre la sociedad moderna de aquel entonces, lo que querían hacer era entender que la sociedad moderna se movía en base al individualismo. Pero lo que no entendían era que el individualismo en sí era un efecto del desarrollo de la sociedad moderna. Y es lo que Durkheim quería dar a entender. ¿Sí? Así que inicialmente, si bien hubo, digamos, en sociedades tradicionales, la moralidad era mucho más abarcante que en sociedades modernas por la que los individuos estaban, digamos, mucho más sujetos a las tradiciones, digamos, a estos preceptos de carácter simbólico religioso. Es en el proceso histórico que, que este holismo, digamos, moral empieza a transformarse, dando paso a cierto nivel de individualismo que en la sociedad moderna existe, pero que no es el sustento de la misma, sino que es una consecuencia del desarrollo de ambos procesos, del individualismo y del holismo moral. Entonces, lo que hace Durkheim es reconciliar las dos posturas en una sola que vendría a ser la suya. ¿De qué manera promueve la solidaridad? La división de trabajo precisamente en todo caso, la división de trabajo promueve esta solidaridad que a su vez se construye como un poder moral que lo que hace es contener las pasiones humanas. Sí, obviamente si yo necesito de otro, no voy a ser un egoísta para no, en todo caso, confiar o abrir, digamos, tipo de relaciones a partir de las necesidades que yo tengo y los demás tienen, ¿no? Entonces, lo que hace esta solidaridad es crear esta capa de moralidad que hace que yo contenga mi pasión o en todo caso mis instintos para yo poder colaborar o solidarizarme con los demás. Pero principalmente Durkheim está hablando del ámbito económico, ¿sí? ¿Debido a qué? Porque el ámbito económico es el que impregna todo aspecto de las vidas individuales, ¿no? Entonces, en todo caso, es el ámbito económico el que debería constituir principalmente esta moralidad para que los individuos puedan, digamos, sentirse que no están aislados de la sociedad, sino que de hecho, en cada ámbito de la vida que tienen, hay un precepto moral que los condiciona, pero no solo los condiciona, sino también que los une al resto de los individuos. A su vez, esta división del trabajo mantiene la cohesión social. ¿Por qué? Porque facilita la cooperación, ¿no? De forma muy sencilla eso se puede entender. Pero por otro lado también, digamos ya llevando esto a una interpretación, principalmente la división del trabajo tiene una función en particular, que sería la de estabilizar la solidaridad social. Perdón un momento. Esta estabilización de la solidaridad social, perdón,
en sí vendría a ser un producto, perdón, ya, digamos, vendría a ser un producto moral en sí, ¿no? Un producto moral que vendría a constituir ciertas exigencias y obligaciones claras que en sí vendrían a constituir lo que él entiende como una sociedad, ¿no? Una sociedad para él no solamente, como les decía, digamos, la forma en que se relacionan los individuos o individuos unidos o relacionados, sino la forma en que se definen o se institucionalizan las relaciones que tienen estos individuos. Entonces, lo que él entiende es que para que haya una moralidad, para que haya una sociedad tiene que haber moral. Y la moral viene intrínsecamente ligada a exigencias y obligaciones claras en cuanto al tipo de relacionamiento que yo tengo con los demás. ¿Sí? Entonces, si bien han visto, acá he hecho una sobreposición entre estos, digamos, conceptos de promoción de la solidaridad, poder moral, contención de pasiones y ámbito económico, por los que estoy poniendo a continuación, porque finalmente son sobre los que Durkheim va a trabajar en concreto. ¿Sí? Ya no va a hablar directamente sobre el ámbito económico, sino va a hablar en sí ya de la sociedad en conjunto a partir de la división del trabajo. No va a hablar ya necesariamente de un poder moral, sino va a hablar en sí ya de un producto moral que vendría a ser la solidaridad social. ¿Sí? Y no va a hablar exactamente ya de las pasiones en sí, digamos, liberadas de los seres humanos, sino va a hablar ya en concreto de exigencias y obligaciones claras en cuanto a las relaciones o a la forma en que se relacionan los seres humanos para finalmente constituir un tipo de sociedad en particular. Ahora, esta solidaridad en todo caso se sustenta en estos dos conceptos, en estas dos categorías, ¿no? Que vendría a ser por un lado la densidad dinámica y por otro la conciencia colectiva. La densidad dinámica, entiéndase simplemente como el crecimiento poblacional, digamos, la repercusión que tiene el crecimiento poblacional en la forma en que interactúan los individuos o en que se relacionan. ¿Sí? Mientras más individuos hay, más tipo de relaciones tiene que haber, y tiene que haber, digamos, formas distintas de relacionarse, o en todo caso de organizar el relacionamiento de los individuos. Y la conciencia colectiva debería ser el conjunto de creencias, costumbres, formas de hacer o conocer el mundo que componen una sociedad y que la delimitan de forma externa y coercitiva como una unidad social en particular. ¿Sí? Históricamente, Durkheim reconoce la existencia de dos tipos de solidaridad. La solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica, que vendría a ser un producto, o en todo caso, un producto del progreso o del desarrollo de la solidaridad mecánica. Esta solidaridad mecánica existe o existió en sociedades tradicionales que tenían un derecho represivo, mientras que la solidaridad orgánica existe en sociedades modernas con un derecho restitutivo. Derecho represivo quiere decir que cuando se ha afectado el orden social, lo que hace el derecho de dicha sociedad es simplemente reprimir, digamos, al sujeto que ha sido el transgresor, o simplemente, digamos, anular al sujeto a través de algún tipo de, de represión física, simbólica, política, etc. Mientras que el derecho restitutivo simplemente lo que busca es restablecer el orden que ha sido perdido. No hay no hay un castigo, por decirlo de alguna manera. ¿No? Simplemente lo que se busca es que el orden que ha sido alterado vuelva a ser vuelva al curso normal. Entonces, en esta solidaridad mecánica se caracteriza porque la sociedad tradicional en sí contiene valores consensuados, digamos que son mucho más fuertes que una sociedad moderna, y digamos todos sus preceptos, todos esos valores mismos en sí se simbolizan, mejor dicho, se impregnan en simbolismos de carácter religioso. Mientras que en la solidaridad orgánica predomina el individualismo, y si bien hay una dispersión de valores, Durkheim considera que precisamente este tipo de sociedad necesita de una religión positiva para que estos valores no hagan que el individualismo en sí se convierta en una amenaza para la propia sociedad, sino que, como ya hemos dicho, puedan reforzar en sí la solidaridad social y así pueda constituirse este mismo individualismo como un fenómeno moral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaría incitando a los individuos a, si bien alejarse un poco de la conciencia colectiva o a distanciarse un poco y tener cierta, digamos, carga de acción independiente, tendrían que tener mucha más conciencia para ellos ser solidarios con los demás. Entonces, por sí mismo, este individualismo tendría que ser un fenómeno moral.
¿no? Luis, Y obviamente, sí, dime. discúlpame, te quedan 3 minutos. Oh, vaya, no voy a acabar, dame un poquito más, ya voy a tratar de acelerar. Ya Bueno, listo. seguimos. Entonces, Durkheim define así la sociología, ¿sí? Como toda ciencia positiva que tiene, ante todo, por objeto explicar una realidad actual próxima a nosotros, capaz, por tanto, de afectar nuestras ideas y nuestros actos. Esa realidad es el hombre y más especialmente el hombre de hoy. El sociólogo estudia las sociedades para conocerlas y comprenderlas. Su tarea consiste únicamente en determinar los hechos que toma como objeto de estudio y descubrir las leyes a que obedecen, dejando a otros el cuidado de hallar, si es posible, las aplicaciones de las conclusiones establecidas. En resumen, es el estudio de los hechos sociales, como vamos a ver después, o en todo caso de los fenómenos sociales a partir de los cuales el hombre constituye su vida colectiva, ¿sí? Y para Durkheim, el sociólogo no es el hombre que, o la mujer, solamente se hablan en términos durkheimianos, no es la persona que construye, digamos, un fin práctico para el Estado, para la aplicación de la sociedad, sino es únicamente el que constituye, el que logra construir leyes para entender a la sociedad misma, no para cambiarla. Entonces, la sociología es la ciencia de las instituciones, su génesis y su funcionamiento. Entiéndase institución como toda creencia y todos los modos de conducta instituidos por la comunidad. Premisas metodológicas. Lo que quiere constituir Durkheim es una sociología positiva, ¿sí? Una sociología que se base en los rigurosos métodos científicos de las ciencias naturales en sí. Entonces se basa en dos tipos de normas, normas estadísticas y normas estructurales. ¿Sí? Si bien él mismo dice que es un método conservador, ¿por qué? Porque parte de la premisa de que los hechos sociales deben ser entendidos como cosas. ¿Y qué es un hecho social? Son maneras de pensar, obrar o sentir general de existencia general que tienen una existencia propia independiente de manifestaciones individuales, externas y coercitivas respecto al individuo. Es un concepto muy similar al de la conciencia colectiva, solo que la conciencia colectiva tendría la permeabilidad de la sociedad en conjunto, el hecho social vendría a ser un aspecto en particular. ¿Sí? Entonces, él considera que este método es conservador porque apunta precisamente a, a la ciencia tradicional, ¿no? Que vendría a ser, por ejemplo, la química o la física, con la que incluso hace una comparación. Entonces, ¿en qué consiste el método? ¿Sí? Los hechos sociales deben ser tratados como cosas, como objetos en sí mismos, no como cosas materiales, sino como una cosa que es externa al científico y que por lo tanto debe ser tratada con esa rigurosidad en la que no interviene ningún tipo de subjetividad. La segunda regla es que la explicación de los hechos sociales solamente debe remitirse a otro hecho social. No puede haber una explicación biológica natural a un hecho social. Tiene que ser entendida desde la misma sociedad. La tercera regla del método sociológico de Durkheim es que debemos anular o eliminar todo tipo de prenoción. Debemos conducir la ciencia no creyendo que vamos a encontrar tal cosa, sino que en el camino mismo, digamos, de la producción del conocimiento, con lo que nos choquemos, debemos asumir que existe como tal y debemos entenderlo y asumirlo como la existencia propia que tiene y no, digamos, condicionarlo por ningún tipo de subjetividad o prenoción con la que nosotros vengamos. Y por último, también está que he añadido, que vendría a ser consideración de la media estadística para considerar que un hecho social no es un hecho que realiza un grupo pequeño, sino que precisamente se determina por una cuestión estadística de masificación, ¿no? O de colectivización del mismo hecho. Los hechos sociales tienen un carácter coercitivo respecto al individuo. A partir de aquí se entiende que el individuo es más entendido como un actor. No un actor, digamos, en el sentido rígido, porque incluso Durkheim habla de este individualismo, entonces no podemos decir que él no considera individuo, sino que no lo considera en todo caso en su sociología, porque no es el punto que él quiere dar a entender. En todo caso, lo que él quiere entender son esas normas estructurales a partir de las cuales los individuos actúan, ¿sí? Eso le permite liberarse de las subjetividades individuales y asimismo independizar la sociología de la psicología con la que tenía mucho conflicto, ¿no? Finalmente lo que él dice, si bien la psicología va a entender los fenómenos psíquicos de un grupo, de una persona en particular, lo que va a hacer la sociología es entender la psicología de la colectividad. Entonces, esa sería la principal diferencia. Y como es una psicología grupal, colectiva, se va a entender como una estructura que hace que cada individuo actúe de acuerdo a ella y que en sí no va a depender de la existencia de los mismos. Además, estos hechos sociales vendrían a ser una objetivación de concepciones y la conciencia en sí misma, como ya les dije, digamos, es una fuente de funcionamiento social a partir de estructuras internas, ¿no? Porque son, como ya hemos visto en la definición, no solamente son
son formas de pensar, obrar o sentir. O sea, no son manifestaciones en sí mismas de acciones, sino simplemente son formas en las que los individuos existen, se presentan e interactúan dentro de la sociedad. ¿Sí? Por lo tanto, son estructuras internas que se manifiestan a través de acciones concretas que Durkheim no analiza. Entonces, hay dos tipos de hechos sociales, que son los morfológicos, que vendrían a ser estructurales, y los funcionales, que vendrían obviamente a, como dice su nombre, a corresponder al funcionamiento mismo de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, un morfológico vendría a ser las clases sociales, o la estratificación social, mejor dicho, y uno funcional, por ejemplo, vendría a ser eh, eh, ay, perdón, digamos, las actividades económicas en sí mismas, ¿no? Que sirven, por ejemplo, a la reproducción social en concreto, ¿no? Por ejemplo, el comercio, etcétera. De aquí se entiende que Durkheim tiene esta postura estructural funcional, que si bien él no la utiliza, digamos, ya ha sido como una interpretación de muchos, y que va a servir precisamente para, como influencia para el funcionalismo de Malinowski, el estructural funcionalismo de Radcliffe Brown, y posteriormente también al estructuralismo de Levi-Strauss. ¿Sí? Porque lo que él va a querer es entender cómo funcionan ciertas instituciones de la sociedad, ciertos hechos sociales, para constituir la estructura general que vendría a él entender como la conciencia colectiva. ¿Sí? También entiende que hay hechos sociales que son normales y otros que son patológicos, y cómo se mide esto a partir de la estadística, de la media y la norma para determinar exactamente cuáles son los normales y cuáles son los hechos sociales que escapan a esta norma y que vendría a él considerar como patológicos. Sí, además hay un análisis comparativo y causal. ¿De qué manera? Dado que el origen de los hechos sociales se debe explicar por otro hecho social, digamos, este análisis es precisamente el que él postula o el que él considera que es el correcto. ¿Por qué? Porque permite aislar hechos sociales concomitantes, es decir, si yo tomo, por ejemplo, la religión en una sociedad, puedo tomar también la religión en una sociedad totalmente distinta, ¿no? Obviamente voy a entender que en estas dos sociedades la religión se forma por distintas causas, pero digamos, como son procesos análogos, voy a entender que cada una en particular, debido, digamos, a este relativismo, va a tener su propio proceso para haber conformado un tipo de religión en particular. Entonces, lo que hace esto es asegurarle a él, o en todo caso, él asegura con este breve esquema, que el origen social de las ideas que el origen de las ideas y las categorías parten del orden social. ¿Por qué? Porque va a decir, en esta sociedad la religión tiene estas causas en particular que obedecen a condiciones sociales de esta sociedad, mientras que en la otra sociedad, si bien las causas no son las mismas, son distintas, pero obviamente las causas propias de ella obedecen al desarrollo histórico o social de esa propia sociedad, ¿no? Entonces, cada sociedad va a entender en sí o va a ser el sustento del fenómeno social en particular que va a querer entender Durkheim. Eh, Creo que esto es lo último. Solamente la conciencia colectiva, representaciones colectivas y hechos sociales, que vendría a ser en ese orden. La conciencia colectiva es el conjunto de creencias y sentimientos comunes, forma un sistema determinado, que también son independientes de los individuos en sí, aunque no se realiza más que en los individuos, ¿no? Digamos, si bien existe fuera de ellos, solamente es a través de los individuos que se canalizan como una realidad objetiva dentro de la sociedad, ¿no? ¿Cómo se canaliza la conciencia colectiva? A través de representaciones, que vendrían a ser un intermedio entre esta conciencia y la manifestación, digamos, en actos mucho más concretos de los hechos sociales. Finalmente, un método de investigación que él propone, y que incluso utiliza en casi todas sus investigaciones, si no me equivoco, es este esquema muy sencillo que ya no voy a tomar tiempo de explicar, es finalmente la definición del problema, el examen crítico de teorías existentes, la proposición de un nexo causal hipotético, la demostración de validez de este nexo dentro del sistema concomitante, el aislamiento de factores secundarios y finalmente las conclusiones. Unas cuestiones finales, solamente reflexiones, ya las dejo en la mesa para que de repente hagan preguntas o las piensen ustedes mismos. Si bien Durkheim empieza con una sociología científica, él espera finalmente de algún modo conducir a algunas conclusiones de carácter ético. Se hace evidente que su tendencia es al sistema capitalista, siendo este el claro análogo de la solidaridad orgánica y la división del trabajo. Prestaba mayor importancia al funcionamiento de los hechos sociales y de acá viene, digamos, este relativismo funcional que le hace incluso creer o considerar, en todo caso, que incluso la delincuencia es una cuestión funcional a cierto tipo de sociedades y que simplemente a partir de cierto número estadístico empieza a convertirse en un fenómeno patológico.
Entonces, esta tendencia también a la conservación de un status quo marcaría los fundamentos del análisis funcional, que no reconoce la supremacía de ningún componente social ni las contradicciones de carácter dialéctico de las mismas. Para Durkheim no hay choque, no hay confrontamiento, no hay lucha de clases. Simplemente hay progreso, hay patologías, hay correcciones y hay, en todo caso, conciencia social y solidaridad. Luego, escasa o nula preocupación por el individuo. En todo caso, es escasa, perdón, la nula, pues apunta al entendimiento más que nada a las instituciones, tanto objetivas como ideológicas, pero como ya les dije, no es que Durkheim descuida ese tema, simplemente que no es el tema que le interesa, ¿no? Por eso, precisamente ya luego hay otros autores como Talcott Parsons que sí van directamente al tema del individuo a partir de la sugerencia durkheimiana, ¿no? Pero a Durkheim no le interesa el individuo, por tanto simplemente no lo toca, pero no es que lo deja de lado. Y por último, no toma en cuenta factores tecnológico-económicos dentro del análisis social, a diferencia, por ejemplo, del marxismo ni de las clases sociales para el análisis de la misma. Y creo que ya con eso sería todo, Pamela. En todo caso, ya te dejo el micrófono. Gracias, Luis. Bien, pasamos a la ronda de preguntas. Si alguien tiene un aporte o una pregunta, por favor escribirlo al chat o por los comentarios de la transmisión en vivo de Facebook. Bien, tengo un aporte, pregunta, a ver, de Mac García Peso. Nos dice que es importante mencionar que Durkheim plantea una contraparte a lo expuesto, refiriéndose a la anomía social. Bueno, cuando lo normado se debilita o en palabras de Durkheim, cuando la función reguladora de la sociedad no se lleva adecuadamente, quizás como una patología, tal como lo dices. Creo que eso es de la anomía social. Estaba en su libro del suicidio, nos menciona Mac. Sí, brevemente. Sí, Mac, concuerdo contigo. O sea, en la última parte, ya como se me acabó el tiempo, cuando iba a explicar la metodología que él propone, iba a hacer obviamente el ejemplo del suicidio, que es un libro clásico y que es mucho considerado en el libro con el que se apertura la sociología científica en sí misma, porque es el primer libro donde Durkheim aplica el método que él expone en su libro sobre las reglas del método sociológico. Entonces, no he podido tocarlo ya por temas de tiempo, pero obviamente coincido contigo en lo que has dicho, ¿no? Este tema de la anomia lo revisa principalmente en este libro del suicidio y sí, ¿no? Lo entiende precisamente como cuando ya la función reguladora de la sociedad no está funcionando como debe ser, ¿no? Entonces los individuos sienten esta carencia de esta contención que debería ser la sociedad, entonces proceden ya a actos que no corresponden a la conciencia colectiva en sí, que la entiende como ya una situación de anomia, ¿no? Solamente eso. ¿Alguna otra pregunta, por favor, en la sala? ¿En el Facebook no hay preguntas? No hay todavía. No hay Vale. comentarios. ¿Alguien más? Esteban Fabricio Landera Sánchez dice, nos plantea dos preguntas. La primera es, ¿qué importancia tiene Durkheim para el pensamiento antropológico? Y la segunda es, ¿existe cabida para la idea de cohesión social en el pensamiento de Durkheim? A ver, sobre la primera pregunta, sí, obviamente, Durkheim es muy importante para la teoría antropológica. Digamos, como ya le dije inicialmente, bueno, no inicialmente, sino hace un poco, este carácter del entendimiento de la sociedad desde una postura estructural y funcional que si bien no corresponde a lo que él quiere, sí corresponde a una interpretación que es bastante rigurosa, ha servido primero para el funcionalismo, directamente, ¿no? Malinowski. Y toda la teoría social que parte con Malinowski hasta Evans Pritchard, ¿sí? Digamos, con el entendimiento de las instituciones, de la función, sobre todo en muchos temas recurrentes también, ¿no? Como el tema de la religión, el parentesco, etc. Luego,
Está también la influencia directa que tiene Durkheim sobre Radcliffe Brown, que es igualmente la escuela funcionalista, le dicen algunos, pero es más estructural funcionalista como él se denomina. Luego está la influencia que tuvo directamente sobre Levi-Strauss, ¿no? Para la formulación de su estructuralismo, del estructuralismo en todo caso francés. También, por ejemplo, ya si vamos mucho más allá, la influencia durkheimiana también está presente en teorías sociales mucho más actuales, ¿no? Que si bien no es muy recurrente ya leerlo, mencionarlo, porque ya tiene ese carácter de ser un poco pasado de moda en todo caso, obviamente creo que la forma en que él pensó la sociedad ha contribuido en general al desarrollo del pensamiento antropológico, de la teoría antropológica, y simplemente si él no hubiera existido, no se hubiera podido dar estos, o en todo caso no se hubieran dado de la misma manera, ¿no? Todos estos entendimientos de nuestra propia de nuestra ciencia, en todo caso. Y sobre la otra pregunta no la entiendo muy bien, porque dice, ¿existe cabida para la idea de cohesión social en el pensamiento de Durkheim? Pues claro, ¿no? Porque es él mismo el que postula esta teoría de la cohesión social. En todo caso, no estoy entendiendo bien tu pregunta. Desde el Facebook tenemos varias preguntas de Freddy Machicao Castañón. Nos dice, solidaridad orgánica. Se sanciona, va a la cárcel, cumple su sentencia y recupera sus derechos. Pregunta, ¿en la época posmoderna existe espacio sagrado y profano? A ver, espérame. Luis, en todo caso, te paso otra pregunta. Ya, pasa otra pregunta, por favor. Disculpa. Ya. La misma persona nos dice, ¿cuáles son las características de un hecho social? Ya, a ver. Las características de un hecho social son tres, que son independientes del individuo, que son coercitivas respecto al mismo y que tienen una existencia externa respecto al individuo, ¿no? Básicamente esas son las características de un hecho social. Y para no dejar en todo caso en blanco la pregunta anterior sobre en la época postmoderna existe espacio sagrado y profano, no entiendo qué relación tiene con lo que enuncia con anterioridad, pero en todo caso creo que, digamos, la existencia de lo sagrado y lo profano, al menos en Durkheim, es más que nada como caracteres o categorías de análisis, ¿no? Digamos, principalmente de lo religioso, de lo social en cuanto a sociedades primitivas o tradicionales, ¿no? Que en ese entonces se consideraban. Entonces, no creo que en sí haya existido o que exista, digamos, de forma así delimitada como, digamos, como una cuestión objetiva. Entonces, en una época posmoderna donde ya hay mucha más dispersión en cuanto a estas categorías, incluso sobre el Estado, la religión, sobre las teorías mismas, entonces creo que lo sagrado y lo profano podían existir, obviamente sí, pero y de igual manera, simplemente, ¿no? Como categorías para entender ciertos procesos, fenómenos en grupos particulares, pero digamos, a per se, digamos, como existencia objetiva, creo que encontrarlos en sí mismo, no, eso sí no sabría exactamente qué responder. Jorge Osvaldo Linares nos pregunta, ¿el pensamiento de Durkheim de qué manera se mantiene vigente en la sociología actual? A ver, no podría responder esa pregunta porque simplemente no sé exactamente digamos, quiénes son los exponentes de la sociología actual. Sí, entonces, no podría responder esa pregunta. Sí, Freddy Machicao Castañón dice, Durkheim no habla del individuo, sino del sujeto. ¿Cuál es el concepto de sujeto para Durkheim? A ver, sujeto en sí, la diferencia entre individuo y sujeto es que el sujeto, como mismo la palabra misma lo dice,
es el que está sujetado por algo, ¿sí? Es el que está, digamos, atado a cierta coerción, a cierta carga simbólica que le hace actuar de cierta manera precisamente por estar por esta relación de sujeción, ¿no? Entonces, individuo ya es una persona que se constituye, digamos, como una entidad mucho más independiente que el sujeto, ¿no? En todo caso, un personaje mucho más independiente. Entonces, no sé exactamente cuál es la definición que tiene Durkheim sobre el sujeto, pero entiendo que el uso de este concepto, mucho más que el de individuo, precisamente obedece al carácter que él entendía que tenía, por ejemplo, la conciencia social o el hecho social de ser coercitivo, externo e independiente al mismo, ¿no? Por lo tanto, el individuo, desde que nacía, estaba sujeto a la existencia de esta conciencia, de estos hechos, y simplemente su existencia debía pasarla sometido a las coerciones del mismo, ¿no? Entonces, solamente eso. Sí, Luis, en cuanto a la pregunta que no entendiste, Esteban, él nos dice que era la palabra descohesión, es decir, partiendo de la idea que tal vez en Durkheim pueda encontrarse la idea opuesta a orden y anomia. A ver, eh, la idea de descohesión social. A ver, partiendo de la idea de que tal vez en Durkheim pueda encontrarse la idea opuesta a orden y anomia. No, en todo caso lo que más se menciona es el tema de desequilibrios, o en todo caso de decisión social, pero no en sí mismo digamos, el término de descohesión, ¿no? Digamos, porque lo que apunta es a entender o en todo caso a constituir una forma de cohesión. Y no considera en todo caso que haya la posibilidad, porque lo que él cree es que precisamente la moralidad lo que va a hacer es que todos los individuos apunten a ese objetivo de cohesionarse, de solidaridad social, de compartir económicamente, políticamente, socialmente, simbólicamente, etcétera, ¿no? Por lo tanto, él no considera en todo caso que llegue a tal extremo en el que simplemente la sociedad se descohesione, simplemente puede haber desequilibrios, puede haber ciertas decisiones que él los considera como anomias, como patologías, pero no propiamente descohesión. Y bueno, al parecer ya no tenemos más preguntas. En todo caso, vamos finalizando ya la sesión de hoy. Solo para no dejar, digamos, la pregunta que no respondí, digamos, así suelta. Sinceramente no sé sobre sociología actual de estos momentos, no sé de autores, porque no me he dedicado a leer netamente sociología, pero en todo caso puedo dar referencias de autores que al menos en sociología son clásicos, como Bourdieu, como Foucault, que son, digamos, los más clásicos, ¿no? Y que muchas de sus ideas incluso se mantienen hasta estos momentos, ¿no? Para entender sobre todo procesos estatales, gubernamentales, y digamos que tienen mucho que ver con las ideas que postulaba Durkheim, si bien, digamos, no hay una línea directa en cuanto a filosofía para dar una linealidad genealógica de las ideas. Yo creo que si se leen estos autores, se puede entender de que hay mucha influencia durkheimiana, ¿no? Sobre todo para entender los temas de la cohesión social, ya no expresado como tal, sino ya, digamos, como su contrapuesto precisamente, ¿no? Tal vez un poco lo que menciona Esteban, o el tema de la descohesión, el tema de la coacción, el tema de la coerción, el tema de, digamos, si bien Durkheim no consideraba, por ejemplo, que el Estado sea el propicio para constituir la moralidad social que debía tener un colectivo en particular para definirse como sociedad, ¿no? O en todo caso para subsanar las decisiones que podría sufrir a causa de algunos problemas que tuviera. Lo que él consideraba era que era principalmente el ámbito económico y científico los que debían ocupar este lugar para constituir esa moralidad. Entonces, ¿y por qué no consideraba Durkheim al Estado? Porque él decía que el Estado, uno, que está muy distante de la sociedad, de los individuos, ¿no? Entonces, creo que esta noción ha sido tomada sobre todo por muchos eh, autores, investigadores, analistas de temas del Estado que son mucho más actuales porque ya corren prácticamente desde los 70, sobre todo hasta la actualidad, que si bien no hay, como les digo, una mención directa de Durkheim, creo que sus ideas están ya explícitas
o implícitas, porque se asumen que ya son, digamos, como que conocimientos generales, ¿no? Al menos dentro de la teoría sociológica. En todo caso, sobre todo también la consideración tal vez de los hechos sociales como tales, o en todo caso la objetividad que que Durkheim pretende darle al fenómeno social en sí, creo que también ha tenido grave, digamos, no grave, sino una profunda repercusión en cómo se ha entendido el objeto de la sociología y también de la antropología. Si bien ya ha habido, por ejemplo, los debates en cuanto a la hermenéutica, la fenomenología, para entender exactamente la objetividad de los procesos sociales, colectivos, ¿no? En que ya no se entiende de una manera, lo mismo que Marx, ¿no? Ya no se entiende de una manera en que yo observo y lo aprendo en su totalidad, sino ya, digamos, se entiende que es una cuestión mucho más dialógica, constructiva. Entonces, creo que eso también está bastante vigente en la actualidad, ¿no? Sobre todo en temas etnográficos, en metodologías, que si bien no son continuidades, creo que sí parten precisamente de esas consideraciones para, en todo caso, corregir o hacer modificaciones que sean mucho más pertinentes a los estudios sociales modernos, ¿no? Eso, en todo caso, no he respondido directamente a la pregunta, pero creo que he dado algunos alcances de repente. Bien, muchas gracias, Luis. Gracias por tu exposición. Bueno, damos por concluido ya esta sesión. Muchas gracias a todos por su participación. Les